Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema de funciones aquí en MySQL. En próximos videos voy a hacer un video más extenso explicando eh, no solamente de funciones, sino que de los procedimientos almacenados aquí en MySQL. Y voy a explicar las características que más a fondo que tienen las funciones y más a fondo de los procedimientos almacenados. Aquí este video solamente trata como de introducirnos un poquito en las funciones. Bueno, primero que nada, ¿qué es una función aquí en MySQL? Nosotros hemos utilizado muchas funciones en MySQL, pero nosotros muchas veces podemos limitarnos con las funciones que están disponibles en MySQL. Para eso nosotros podemos crear nuestras propias funciones, ya que al momento de crear nuestras propias funciones las podemos nosotros como que hacer que éstas nos resuelvan problemas más específicos, más, entonces las funciones pues van a estar más especializadas. Entonces, al momento de crear funciones nos van a servir mucho como para automatizar ciertos procesos. Es decir, vamos a suponer que creamos una función que nos ayude a como que a limpiar una base de datos, quitarle los caracteres especiales, quitarle la letra ñ, por dar un ejemplo, no digo que sea el único uso, ¿no? Entonces, en vez de estarlo haciendo manualmente cada vez que recibamos la base, podemos estar creando, tener una función ahí, ya guardada la función y mandarla a llamar y pasarle una tabla, por ejemplo, y que es un proceso automático, pues que la función nos va a ahorrar todo ese trabajo, simplemente le pasamos la tabla y nos limpia la tabla y ya tenemos a la función ahí. Entonces, muchas funciones vamos a poder crear que nos resuelvan muchos problemas cotidianos que nos va a ayudar a que no estemos haciendo tareas repetitivas. Entonces, una función está conformada por un bloque de funciones, más bien dicho, perdón, por un bloque de código, que ese código se ejecuta, lo podemos ejecutar una y otra vez y nos puede devolver un dato o no devolver una vez que la función haya sido llamada. Entonces, nosotros, el momento de utilizar funciones y procedimientos almacenados, en lugar de estar procesando los datos en un lenguaje del lado del servidor como lo es PHP, pues tenemos la ventaja de que el proceso va a ser más rápido, ya que va a viajar con esto menos información de la base de datos al servidor y pues vamos a aumentar el rendimiento. Eso lo voy a explicar más a detalle después. Ahorita vamos a crear nuestra primera función, nuestra propia función. Para eso vamos a poner aquí delimiter 124, al 124 para poner esas barras. Y vamos a crear con las palabras claves create function y le vamos a dar un nombre a la función, le voy a llamar mi-función. Y esta función puede o no tener parámetros. En mi caso no va a tener parámetros porque va a ser una función muy sencilla que solamente nos va, pues va como que saludar. Va como un tipo hola mundo, ¿no? Así como el primer programa de que alguien que se está introduciendo en el mundo de la programación. Entonces, esta función nos va a retornar ese mensaje. Entonces ponemos return para que nos retorne el mensaje y con esto nos está diciendo que va a retornar un dato de tipo varchar, nos va a retornar un texto de tipo varchar. Luego aquí ponemos begin, ponemos begin para indicar que ya va a comenzar nuestra función. Ponemos return para que nos retorne el mensaje que queremos. Hola, muchachos. Eso es lo que quiero que nos retorne. Y luego ponemos end. Y con esto nosotros vamos a tener una función. Bien sencillita la función. Ya hemos creado nuestra función. Ojo, les quiero comentar que si en dado caso no pueden crear esta función que les marque el siguiente error, si les marca el siguiente error que dice this function has non-deterministic, coma, no SQL, etcétera, lo que tienen que hacer, les comento porque esta es la primera vez que explico sobre funciones, poner set global guión bajo log global, no, set global log guión bajo bin guión bajo truth
guión bajo function, guión bajo creators y poner el valor de 1, ¿sí? Entonces ya con esto es para quitar el modo estricto que nos va aquí, me está marcando, bueno, aquí es una S. Ya con esto, al momento de poner esto, ya no debemos de tener ningún problema al momento de crear la función. Entonces, yo ya creé la función, ya la creé. Entonces, como ya está creada la función, yo puedo quitar este código, no importa, lo puedo quitar, pero lo voy a dejar ahí para ver el nombre de la función. Para mandarla a llamar ponemos select y simplemente el nombre de la función. Si la función tuviera parámetros, tenemos que pasarle datos a la función, pero como no nos pide nada, solamente pues la mandamos a llamar. Bueno, aquí me está marcando un error. Ah, es que lo puse mal, chicos. Es que aquí con algo que no pongas bien el nombre de la función, obviamente pues no te va a funcionar. Ya mandé a llamar a la función y observa que me está diciendo hola muchachos. Eso es todo lo que hace. Ahora vamos a suponer que nosotros tenemos otra, voy a crear otra función. Voy a eliminar esa función, la voy a eliminar y para eliminarla solamente ponemos drop function mi-función. No tenemos que poner paréntesis aquí, simplemente el nombre de la función. Entonces, eliminamos a la función. Ahora voy a crear una función que nos permita sumar dos números. Obviamente para poder sumar dos números tenemos que pasarle dos números. Entonces se los voy a pasar así directamente, 4 y 8. Y esta función, en vez de que nos retorne un varchar, quiero que me retorne un, un double precision, que es un número con decimales. Y aquí, en vez de que me retorne un mensaje, me va a retornar, bueno, aquí voy a ponerle mejor nombres, num1 y num2. Entonces, en vez de que me retorne un mensaje, vamos a hacer que nos retorne la suma de num1 más num2. Ah, obviamente me está marcando un error porque necesito ponerle el tipo de dato. Y en integer le voy a poner integer e integer. ¿Sí? Entonces ya le estamos dando los datos, los parámetros a la función. Y aquí la vamos a crear. Ya la tenemos creada. Entonces para mandarla a llamar es un error hacer esto porque ya la función ya tiene parámetros. Espera que le pasemos dos números enteros. Entonces aquí nos va a marcar un error. Tenemos que pasarle dos números enteros. Le voy a pasar el 4 y el 8. Entonces, al hacer esto, se va a ejecutar la función y nos va a retornar la suma de num1 más num2. Entonces, por eso el tipo de dato, pues es un dato numérico el que nos retorna. Entonces, mando a llamar a la función y va a ejecutar a la función y aquí nos está retornando la suma. Es lo que está haciendo, nos está retornando la suma, el resultado de la suma. Estas dos funciones son funciones muy básicas. Obviamente que vamos a ir incrementando la complejidad.